¿Alguna vez has sentido que tu simple presencia incomoda a la gente? ¿Has sido atacado, provocado o malinterpretado sin haber hecho absolutamente nada para merecerlo? Si la respuesta es sí, presta mucha atención, porque eso no es una señal de debilidad, sino la prueba irrefutable de que llevas algo que los demás no tienen. Puedes ser un elegido de Dios, y lo que sientes no es rechazo. Es el impacto de tu luz sobre las tinieblas. Hoy, voy a revelarte las 9 maneras secretas que un elegido de Dios usa para destruir espiritualmente a cualquiera que se levante en su contra, sin necesidad de decir una sola palabra ni de mover un solo dedo. Lo que vas a aprender aquí es un poder silencioso, un arma divina que puede cambiar las reglas del juego en tu vida por completo. Antes de revelarte la primera manera, un aviso rápido. Una estadística impresionante muestra que la gran mayoría de las personas que son bendecidas por estos videos todavía no están suscritas al canal. Si sientes que este mensaje es para ti, no corras el riesgo de perderte las próximas revelaciones. Haz clic ahora mismo en el botón de suscribirte y únete a nuestra familia de guerreros espirituales. Y para que yo sepa que estás listo para activar este poder en tu vida, comenta ahora mismo la frase: el poder silencioso está en mí. Quiero ver la fuerza de los elegidos de Dios en los comentarios. Quédate conmigo hasta el final, porque cada una de estas 9 maneras es un peldaño hacia tu victoria, y la última de ellas es la llave que sella tu dominio espiritual sobre cualquier adversidad. No vas a querer perdértelo. Elegido, préstame atención, pues lo que voy a revelarte no es un conocimiento que se encuentra en los libros de este mundo, sino una sabiduría que el propio Señor susurra al corazón de los suyos. Dentro de ti mora una fuerza que no se mide en decibelios, ni se exhibe en demostraciones de poder terrenal. Es un poder silencioso, una brasa divina que el soplo de Dios encendió en tu alma desde antes de la fundación del mundo, tal como lo dice en Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esta llama no es para tu vanagloria, ojo, sino para su servicio. Eres, en esencia, lo sagrado vistiendo piel humana, un tabernáculo andante. Por eso, no te extrañes cuando tu sola presencia genere incomodidad en ciertos ambientes. No es algo personal contra ti, sino una reacción del espíritu del mundo contra la luz de Jesús que portas. Las tinieblas por naturaleza aborrecen la luz, no porque la luz sea agresiva, sino porque su simple existencia expone lo que ellas ocultan. Para navegar estas aguas necesitarás un profundo discernimiento, una gracia que solo Dios puede otorgar para que comprendas que tu misión no es pelear batallas carnales, sino mantenerte firme en quien eres en Él. El Señor no te ha llamado a ser un guerrero de espada y escudo, sino un faro cuya luz, sin moverse, guía a los perdidos y desorienta a las naves piratas que navegan en la oscuridad. Escúchame bien, elegido. La gente no sabe explicar por qué tu calma los altera, por qué tu silencio los ensordece. Intentarán provocarte, pincharte con sus palabras, esperando una reacción que valide su propio caos interior. Mas tú, con el discernimiento que el Señor te ha dado, comprendes que la verdadera batalla no está en el campo de los insultos ni en la arena de las provocaciones. El mismo Jesús, nuestro más grande ejemplo, permaneció en silencio ante sus acusadores, como leemos en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Crees que fue por debilidad? De ninguna manera. Fue la demostración del poder más sublime, el control absoluto que nace de la sumisión total a la voluntad de Dios. Tú no estás en guerra con personas, sino con principados y potestades, como nos enseña Pablo en Efesios 6:12. Por lo tanto, cuando te ataquen, no devuelvas el golpe. Cuando te provoquen, no desciendas a su nivel de inmundicia. Recuerda que un águila no pierde su tiempo cazando moscas. Tu poder no reside en tu capacidad de respuesta, sino en tu firmeza inquebrantable.
en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que solo Jesús puede dar y que el mundo no puede arrebatar. El verdadero poder, ese que Dios ha depositado en ti, no grita, elegido, no pierde el control, no actúa por impulsos carnales. Es un poder sereno, claro como un manantial y firme como una roca. Se mueve con el propósito divino, no con la volatilidad de las emociones humanas. Es un poder que se gesta en la oración secreta, en las madrugadas de rodillas ante el Señor, en el estudio profundo de su palabra. Ahí es donde te fortaleces, donde tu espíritu se alinea con el Espíritu Santo. Y cuando llega el momento exacto, el tiempo de Dios que es perfecto, no necesitas urdir planes complejos ni lanzar discursos elocuentes. Simplemente eres. Y tu ser, impregnado de la presencia de Jesús, es más que suficiente para que las mentiras se desmoronen como castillos de arena, para que las ilusiones se disuelvan como niebla bajo el sol del mediodía, y para que las máscaras que la gente usa caigan estrepitosamente al suelo. No lo haces tú con tu fuerza, ¿qué va? Sino que es la luz del Señor que emanas la que actúa. Eres un canal, un instrumento afinado en las manos del Maestro. Tu presencia trae verdades que desarman ejércitos de falsedad, una sanidad que incomoda a los que aman su enfermedad, y un silencio que grita todo aquello que el ruido del mundo intentaba desesperadamente ocultar. Imagina la escena de Jesús frente a los mercaderes en el templo, que se narra en Juan 2. Él no necesitó un largo sermón sobre la avaricia. Su sola presencia, cargada de autoridad divina, y unas pocas acciones firmes, purificaron el lugar. De manera similar, elegido, tu vida es un testimonio andante. La gente te observa, aun cuando crees que nadie te ve. Ven cómo reaccionas ante la presión, cómo manejas la ofensa, cómo perdonas lo imperdonable. Y es ahí, en tu día a día, donde tu poder se manifiesta. No es en un púlpito, necesariamente, sino en la fila del supermercado, en tu lugar de trabajo, en tu propia casa. Cada vez que eliges la paz en lugar del conflicto, la bendición en lugar de la maldición, estás activando esa fuerza silenciosa. Estás permitiendo que la frecuencia de Dios que portas altere la atmósfera a tu alrededor. El discernimiento es clave aquí, pues te permite saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo simplemente permanecer quieto y dejar que el Señor pelee por ti, como prometió en Éxodo 14:14. ¡Qué alivio y qué responsabilidad tan grande! Tu vida es un mensaje, y cada acto de obediencia a Dios es un capítulo que revela su gloria y desmantela las obras de las tinieblas sin que siquiera levantes un dedo. Por eso, la jornada del elegido es una de constante refinamiento y entrega. No se trata de adquirir un poder, sino de rendirse al poder que ya habita en ti. Es un camino de morir a uno mismo para que Jesús viva plenamente a través de ti, como decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Este poder silencioso no es un arma para tu ego, sino una herramienta para el reino de Dios. Es una luz que no busca cegar, sino guiar. Es una sal que no busca irritar, sino sazonar y preservar. Al abrazar esta verdad, te conviertes en un agente de cambio divino, una pieza clave en el tablero del Señor. Tu existencia misma se transforma en una pregunta incómoda para quienes viven en la complacencia y en una respuesta esperanzadora para quienes buscan la verdad. Y es que esta fuerza, este poder que no hace ruido pero que lo cambia todo, actúa como un espejo, no un espejo que refleja tu rostro, sino uno mucho más profundo e inquietante. Un espejo que refleja el alma. Y es precisamente en ese reflejo donde comienza la verdadera destrucción de la falsedad. Un proceso que desentrañaremos a continuación. Ahora, presta suma atención, elegido, porque vamos a desentrañar uno de los misterios más profundos de tu llamado. Si te preguntas qué es lo que realmente aterra a una persona que ha hecho de la mentira su morada, no es tu voz, ni tus argumentos, ni tus acusaciones. ¿Qué va? Lo que verdaderamente los desmorona por dentro es tu silencio cargado de la verdad de Dios. Ese silencio tuyo no es un vacío,
no es una ausencia de palabras, es una presencia palpable, una atmósfera tan densa con la paz de Jesús que asfixia a los demonios de la falsedad que la otra persona alberga. Tu silencio no pasa desapercibido porque no es pasivo. Es un acto de guerra espiritual, mientras ellos esperan un grito para poder justificar el suyo. Tú les ofreces una calma que los deja sin armas, obligándolos a escuchar el estruendo de su propia conciencia culpable. Es como cuando Jesús fue llevado ante Pilato. El gobernador romano, acostumbrado al poder y al ruido, se sintió profundamente perturbado por el silencio majestuoso del Señor. Juan 19:9. Ese silencio no era de un reo común, era el silencio del juez de toda la tierra. Un silencio que ponía en evidencia la insignificancia del poder terrenal. Tu silencio, cuando está anclado en Dios, hace exactamente eso. Revela la verdad sin necesidad de pronunciar una sola sílaba y obliga al otro a confrontarse no contigo, sino con el eco de sus propias acciones. Eres un espejo del alma, elegido, pulido por las manos del Señor mismo. Y esto es algo que debes comprender con sumo discernimiento para no caer en la trampa del orgullo. Cuando alguien se para frente a ti, no te ve a ti en realidad. Ve un reflejo de su propio estado espiritual, sin filtros ni máscaras. Si su corazón está lleno de amargura, verá en tu paz una afrenta. Si su mente es un torbellino de ansiedad, tu serenidad le parecerá una provocación. Si vive en la oscuridad de sus pecados ocultos, la luz de Jesús que brilla a través de ti le resultará insoportable. Santiago nos dice en su carta, Santiago 1:23-24, que la palabra de Dios es como un espejo. Pues bien, cuando permites que la palabra viva en ti, te conviertes en una encarnación de ese espejo. No tienes que señalar la mancha en el rostro de nadie. El reflejo en el espejo lo hace por sí solo. La confrontación más devastadora para una persona no es con un enemigo externo, sino con la imagen desnuda de su propia alma. Y Dios, en su infinita sabiduría, te utiliza como ese espejo. Tu única labor es mantenerte limpio, pulido a través de la oración y la santidad, para que el reflejo que proyectes sea el de Cristo y no el de tus propias imperfecciones. Quiero que entiendas algo que cambiará tu perspectiva, elegido. A veces, el acto de poder más destructivo para un imperio de mentiras es simplemente darle la espalda y marcharte. Puedes tocar y transformar el corazón más endurecido sin decir una sola palabra, porque lo que verdaderamente aniquila las estructuras del enemigo no es tu furia, es tu ausencia divinamente ordenada. Lo que transforma no es el enfrentamiento directo, es la energía de paz y verdad que dejas o que te llevas contigo. Cuando Dios te da el discernimiento para retirarte de una situación o de la vida de alguien, no estás huyendo, estás obedeciendo una orden estratégica del Señor. Es como cuando Lot abandonó Sodoma por mandato divino. Su presencia justa, aunque mínima, era una barrera de contención para el juicio. Su partida fue el sello final. De igual manera, tu presencia en la vida de alguien es un regalo, una oportunidad de gracia. Cuando el Señor te ordena retirarte, el vacío que dejas no es solo emocional, es espiritual. Se crea un espacio que antes estaba lleno de la gracia de Dios, que fluía a través de ti. Y es en ese vacío donde la persona se enfrenta cara a cara con las consecuencias de su propio camino, sin el paraguas de tu intercesión y de la bendición que te acompaña. Cuando el elegido despierta a su llamado, es como si la propia luz de Dios entrara en una habitación oscura. La luz no llega gritando ni golpeando los muebles. Simplemente es, y su mera existencia juzga la oscuridad, la expone, la hace retroceder. Jesús declaró, «Yo soy la luz del mundo». Juan 8:12. Y luego nos miró a nosotros y dijo, «Vosotros sois la luz del mundo». Mateo 5:14. Tu misión no es ir por la vida señalando las telarañas y el polvo en las esquinas de las almas ajenas. Tu misión es brillar con la luz de Jesús. La luz hace el trabajo por sí misma si sientes que este mensaje resuena en lo profundo de tu ser. Si tu espíritu da testimonio de que estas palabras son verdad, no es una casualidad.
Es el Espíritu Santo confirmando algo que el Señor ya ha depositado dentro de ti. Es el reconocimiento de tu alma ante el llamado divino. Una invitación a profundizar en tu propósito. Esto no es para inflar tu ego, sino para que asumas con humildad y valentía la responsabilidad que conlleva ser un portador de la presencia de Dios en un mundo que desesperadamente la necesita, pero que, a menudo, la rechaza. Así que te hago una invitación, no yo, sino el Señor a través de estas humildes palabras. Si sientes que hay algo más grande esperándote, si buscas la verdad en este mundo lleno de ilusiones, si crees firmemente que la justicia de Dios prevalece sobre la de los hombres, entonces aférrate a este camino. No se trata de seguir a un hombre, sino de seguir la senda que Jesús ha trazado para ti. Este es un viaje de descubrimiento, de conexión con lo invisible, de entender las herramientas que el cielo ha puesto a tu disposición. Lo que hemos hablado hasta ahora es solo el fundamento, la naturaleza de tu poder. Pero ahora, prepárate, porque vamos a adentrarnos en el arsenal divino. Vamos a descubrir las 9 maneras específicas, las herramientas invisibles y poderosas con las que un elegido, guiado por el discernimiento del Señor, desarticula las obras de las tinieblas en la vida de alguien sin necesidad de levantar un solo dedo. Continúa conmigo en esta jornada para que puedas ser equipado y eficaz para la gloria de Dios. 1. Tu silencio es más ruidoso que sus gritos. Escucha, elegido. La primera y más desconcertante herramienta en tu arsenal es tu silencio estratégico. En un mundo que chapotea en el ruido y la contienda, el silencio es un lenguaje que pocos entienden y que los espíritus impuros no pueden soportar. Podrán provocarte, insultarte, tenderte trampas verbales esperando que muerdas el anzuelo. Quieren arrastrarte a su ciénaga de amargura. Pero tú, con el discernimiento que te concede el Espíritu Santo, sabes que no debes entrar en ese juego. Tu silencio no es pasividad, es una declaración de soberanía. Es decirle al enemigo, tu caos no tiene jurisdicción en la paz que Jesús me ha dado. Recuerda el ejemplo de Nehemías cuando reconstruía los muros de Jerusalén. Sus enemigos, Sanbalat y Tobías, se burlaban y lo provocaban, intentando que bajara del muro para discutir con ellos. ¿Y qué respondió él? Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Nehemías 6:3. Esa es tu respuesta, elegido. El Señor te ha encomendado una obra demasiado importante como para detenerte a lanzar piedras de vuelta. Tu silencio, esa calma digna en medio de la tormenta, destruye la narrativa del agresor. Lo deja solo con el eco de sus propias palabras viles, obligándolo a confrontar la fealdad de su propio corazón. Esta es la verdadera batalla espiritual. No se trata de tener la última palabra, sino de proteger la palabra que vive en ti. Es el desarme más elegante y eficaz que Dios pone a tu alcance. 2. Tu energía saca a la luz todo lo que intentan esconder. La segunda herramienta es la propia atmósfera espiritual que cargas. No pienses en esto como una energía mística y vaga. Para nada. Es la presencia manifiesta del Espíritu Santo que mora en ti, el templo de Dios. ¿Alguna vez has sentido cómo alguien parece ver a través de ti sin decir una palabra? Así es como muchos se sienten ante un elegido. Cuando entras en una habitación, no entras solo. Contigo entra la santidad, la verdad y el amor de Jesús. Esta presencia actúa como un reactivo químico espiritual. Todo lo que es falso, todo lo que se oculta en las sombras de la hipocresía, comienza a agitarse y a sentirse expuesto bajo esa luz. Piensa en el caso de Ananías y Zafira en Hechos 5. No necesitaron un largo interrogatorio. Simplemente se pararon ante la autoridad del Espíritu que operaba en Pedro. Y su mentira se derrumbó, trayendo consecuencias terribles. El Señor no te pide que seas un detective de los pecados ajenos. Te pide que seas un portador puro de su presencia. El confronto no es de ti hacia ellos, es del espíritu de verdad dentro de ti contra el espíritu de mentira en ellos. La verdadera lucha, elegido,
sucede en el interior de la otra persona. Tú eres solo el catalizador que Dios utiliza para iniciar ese proceso de purificación o de juicio. Por ello, es vital que busques la santidad, pues cuanto más limpio esté tu vaso, más pura y potente será la luz del Señor que brille a través de ti. 3. Estar cerca de ti remueve algo profundo en ellos. Ojo con esta tercera herramienta, elegido, pues requiere gran discernimiento. Tu mera proximidad física causa una reacción en el mundo espiritual de quienes te rodean. La paz que el Señor te ha dado, esa que es un fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23, es una ofensa directa al caos en el que vive el impío. Es como poner una pieza de metal al rojo vivo junto a un cubo de hielo. La reacción es inevitable y violenta. La paz que cargas desestabiliza el desorden que el otro abriga en su alma. No es algo que hagas, es algo que eres en Cristo Jesús. Observa cómo reaccionaban los endemoniados ante la presencia de Jesús. Antes de que Él pronunciara palabra, los demonios gritaban: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mateo 8:29. La santidad de Jesús era un tormento para ellos. De igual forma, el espíritu de paz, pureza y amor de Dios que reside en ti es un tormento para los espíritus de contienda, lujuria y amargura que puedan gobernar a otra persona. Ellos sienten este choque de reinos en su interior y reaccionan con ira, envidia o incomodidad, sin saber explicar por qué. No te lo tomes personal. Es una guerra de reinos, y la presencia del reino de Dios en ti siempre expondrá y perturbará al reino de las tinieblas. 4. Cuando te marchas, el vacío que dejas es profundo. He aquí una verdad que muchos solo comprenden tarde. La gente rara vez valora el faro hasta que el barco se estrella contra las rocas. Tu presencia en la vida de alguien, elegido, es un regalo inmerecido de la gracia de Dios para esa persona. A través de tus oraciones, de tu ejemplo, de la bendición que te acompaña por ser hijo del Señor, actúas como un paraguas espiritual, protegiéndolos de tormentas que ni siquiera saben que se avecinaban. Pero cuando esa persona te rechaza, te hiere o simplemente te obliga a partir por su toxicidad, y tú, en obediencia y con el discernimiento dado por Dios, te retiras, no solo te vas tú, contigo, se va esa cobertura de gracia. El vacío que dejas no es meramente emocional, es un abismo espiritual. De repente, esa persona se encuentra a la intemperie, expuesta a las consecuencias directas de sus actos, sin el amortiguador de tu intercesión. Es entonces cuando se dan cuenta. No perdieron solo a una persona, perdieron un ancla, un referente de luz, una conexión con lo sagrado. Perdieron un pedazo del cielo que caminaba a su lado por pura misericordia de Dios. Y ese vacío, esa ausencia de la bendición del Señor que fluía a través de ti, a menudo grita más fuerte y causa más destrucción en sus vidas que cualquier palabra que pudieras haber dicho. 5. Tu evolución exhibe su propio estancamiento. Finalmente, elegido, considera esta poderosa herramienta: tu propio crecimiento espiritual. Quizás pensaron que te habían vencido cuando te calumniaron. Creyeron que te habían herido de muerte cuando te traicionaron. Celebraron en secreto cuando te vieron caer. Pero lo que no entienden es que para un hijo de Dios, cada piedra que le lanzan se convierte en un escalón. Cada ataque del enemigo, cuando es puesto en las manos del Señor, se transforma en una oportunidad para que el poder de Jesús se perfeccione en tu debilidad. 2 Corintios 12:9. Mientras ellos se quedan anclados en su amargura, observando y esperando tu destrucción, tú sigues avanzando, creciendo, sanando, prosperando, no por tu fuerza, sino por la fidelidad de tu Dios. Tu progreso silencioso es un sermón viviente que aniquila su narrativa. Cada bendición que recibes es una bofetada a la maldición que te lanzaron.
Es la manera en que el universo, orquestado por el Señor, les recuerda constantemente: nadie puede detener aquello que yo ya he bendecido. Tu vida se convierte en la prueba irrefutable de Isaías 54:17. Y esta justicia divina, esta forma en que Dios te eleva precisamente a través de las pruebas que otros te imponen, nos abre la puerta a comprender las leyes espirituales más profundas que gobiernan estos encuentros. 6. Haces que se vean a sí mismos como nunca antes. Esto, elegido, es la culminación del efecto espejo del que ya hemos hablado. Estar cerca de alguien que porta la energía y la verdad de Jesús es como colocarse frente a un espejo de aumento espiritual, que no solo revela la mancha superficial, sino la raíz de la podredumbre. Tú no estás ahí para juzgar ni para señalar. ¡Jamás! Tu función es simplemente estar, permanecer en tu posición como un reflejo viviente de la santidad y la gracia de Dios. Y en ese reflejo, la otra persona se ve confrontada no con tu opinión, sino con la verdad desnuda de su propia alma. Es un momento de la verdad orquestado por el Señor. Es exactamente lo que hizo el profeta Natán cuando confrontó al rey David. No lo acusó directamente, le contó una parábola sobre un hombre rico y uno pobre, 2 Samuel 12. David, al escucharla, se enfureció y juzgó al hombre de la historia, solo para que Natán le dijera: tú eres ese hombre. En ese instante, el espejo hizo su trabajo. De igual manera, guiado por el discernimiento divino, tu vida misma, tus reacciones y tu integridad se convierten en una parábola viviente que obliga a quienes te rodean a juzgarse a sí mismos. No fuiste tú quien los destruyó, fue la verdad de lo que son, reflejada en la luz de Cristo que portas, lo que desmoronó sus defensas. 7. Cuando oras, las cosas se mueven. Nunca subestimes, elegido, el poder que se desata cuando doblas tus rodillas. Esta es quizás tu arma más poderosa y directa. Cuando eres herido, traicionado o atacado, la inclinación carnal es buscar venganza o, como mínimo, justicia humana. Pero tú has sido llamado a operar en una dimensión superior. Tu oración no es para pedirle al Señor que un rayo fulmine a tus enemigos. Dios nos libre. Tu oración es un acto de rendición y transferencia. Tomas la injusticia, el dolor y la situación completa y la depositas en el altar del único juez justo. Oras diciendo: Señor, te entrego esta causa. No es mi batalla, sino tuya. Hágase tu perfecta voluntad. Al hacer esto, te quitas de en medio y le abres paso a la justicia perfecta de Dios. Es la puesta en práctica de Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo que sucede a continuación no es un castigo humano, es un reajuste divino. Las piezas en el tablero de la vida comienzan a moverse por una mano invisible. Las circunstancias se realinean y la verdad sale a la luz. Tu oración invita a Jesús, el Rey de Reyes, a entrar en la escena, y cuando Él llega, todo lo que no está alineado con su reino tiembla. 8. No desciendes a su nivel, te elevas. Quizás la reacción más desconcertante y destructiva para un agresor es que te niegues a pelear en su terreno. Él espera que le devuelvas el insulto, que entres en su juego de manipulación, que respondas con la misma moneda de odio. Pero el elegido, operando con el discernimiento del Señor, entiende que la victoria no está en ganar una discusión, sino en no perder la paz. Mientras ellos se revuelcan en el lodo, tú eliges volar por encima de la tormenta. No por arrogancia, sino por sabiduría espiritual. Cada vez que respondes a un mal con un bien, a una maldición con una bendición, estás aplicando el principio de Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nada confunde más a un agente del caos que la calma de aquel a quien ya no puede afectar. Tu elevación espiritual, tu negativa a rebajarte,
crea un abismo entre tú y tu atacante. Él se queda abajo, gritando al viento, gastando su energía en vano, mientras tú, en la presencia de Dios, te fortaleces. Jesús nos modeló esto a la perfección, mientras lo clavaban en la cruz, en el nivel más bajo de la humillación humana. Él se elevó al nivel más alto de amor divino diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es tu meta, elegido. 9. Dejas que la propia vida haga el trabajo. Un elegido camina con una profunda comprensión de una ley espiritual inmutable que muchos olvidan. La siembra y la cosecha, Gálatas 6:7, nos advierte con una solemnidad escalofriante. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Con esta verdad anclada en tu corazón, te liberas de la pesada carga de ser el ejecutor de la justicia. No necesitas mover un dedo para asegurarte de que alguien reciba su merecido. Simplemente continúa sembrando buenas semillas de amor, perdón y verdad en tu propio campo y confías en que el Señor, el dueño de la cosecha, se encargará de que cada cual recoja los frutos de lo que sembró. Y la cosecha siempre llega. Puede que no sea hoy ni mañana, pero es inevitable. Cuando ves que la vida misma le responde a esa persona que te hizo daño, no es tu victoria. Fue la propia ley de Dios, tejida en la estructura de la creación, la que actuó. Tu paz y tu confianza en este principio divino son, en sí mismas, una fuerza que desmantela la ansiedad y la amargura, permitiéndote seguir adelante mientras la justicia del Señor sigue su curso perfecto. Por todo esto, estar ante un elegido es un regalo extraño y formidable. Puede causar un profundo malestar al principio, porque su luz obliga a las cucarachas a salir de sus escondites. Pero si uno sabe mirar con humildad, se dará cuenta de que estas personas son maestros disfrazados, enviados por Dios para mostrarnos el camino de regreso a la verdad. Cuando se van, el silencio que dejan puede enseñar más que 1000 sermones. La ausencia de su paz deja una marca imborrable, y es entonces, solo entonces, cuando muchos entienden que su presencia era una bendición, una visita del cielo que no supieron valorar. Si has sentido que este mensaje ha tocado una fibra profunda en tu espíritu, elegido, no lo tomes a la ligera. No es una coincidencia. Es el sello del Espíritu Santo confirmando tu identidad y tu llamado. Es el Señor mismo equipándote, recordándote quién eres en Él y el poder silencioso que te ha sido conferido, no para destruir hombres, sino para destruir las obras de las tinieblas. Asume tu lugar con gratitud. Camina con la valentía de saber que Jesús va contigo. Y permite que tu vida sea el instrumento que afine este mundo al tono del cielo. Ahí tienes las 9 maneras. Recuerda, el verdadero poder que Dios te ha dado no hace ruido. Resuena en la eternidad y transforma realidades. Ahora, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Cuál de estas 9 armas silenciosas ha impactado más tu espíritu hoy? Deja tu experiencia aquí en los comentarios. Vamos a fortalecernos como un ejército de elegidos. Si esta palabra te ha fortalecido y todavía no eres parte de esta familia, no lo dudes. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita de todas las notificaciones, pues la próxima revelación del Señor puede ser la respuesta que tanto esperas. No te vayas todavía. Aquí en la pantalla está apareciendo un video que sé que fortalecerá aún más tu camino. Haz clic en él y sigue creciendo. Que la paz del Señor te guarde. Yo soy Papiro y Piedra. Hasta la próxima.